Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar a resolver logaritmos. Primeramente vamos a ver una propiedad, eh, vamos a ver las partes de cómo se escribe la operación del logaritmo. ¿Sí? Vemos que está formado por estas tres partes, se coloca la palabra log adelante, luego tenemos la letra A que representaría la base del logaritmo, la letra B que representa el argumento, que es el número al que le vamos a calcular el logaritmo, y por último la letra C, que es el resultado, el logaritmo en sí. Una de las propiedades para resolver mentalmente un logaritmo es transformarlo a una potencia. Fíjense lo siguiente, yo ubiqué las mismas letras que teníamos en esta forma, como una potencia. Tenemos la base, que la base de nuestro logaritmo pasaría a ser la base de nuestra potencia. Después tenemos el logaritmo, que es el resultado, que pasaría a ser el exponente, ¿sí? Y el argumento, que pasaría a ser el resultado. Entonces, al ver todo esto decimos que cuando calculamos un logaritmo lo que estamos haciendo es buscar el exponente de una potencia. Estamos calculando exponentes, ¿sí? Entonces, si yo busco el logaritmo en una base de un número, ¿sí?, de otro número cualquiera, nos va a dar el exponente de esa potencia. Por ejemplo, acá abajo tenemos el ejemplo de logaritmo en base 2, se lee así, logaritmo en base 2 de 8. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, 2 elevado a qué número me da 8, ¿sí? O sea, 2 elevado a qué potencia me daría 8. Bueno, si decimos las potencias, vamos a tener 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, a la 3. Entonces, 2 a la 3 me da 8. Entonces, el resultado de este logaritmo es 3. ¿Sí? Bueno, más abajo tenemos otros dos ejemplos. Y vendríamos a representar la misma pregunta. Acá al lado voy a anotar para que nos quede como habíamos dicho. Entonces 2 elevado a la 3 me da 8. Bueno, acá sería la misma pregunta. 3 elevado a qué número me da 9. 3 a la cuánto me da 9. Es a la 2. Entonces el logaritmo de 9 en base 3 es 2. Logaritmo en base 5 de 25. ¿Sí? 2. ¿Por qué? Porque 5 a la 2 me da 25. 5 a la 2 me da 25. Bueno, continuamos con los ejemplos. Acá arriba anoté el que habíamos hecho último. Logaritmo en base 5 de 25 nos daba 2, porque 5 a la 2 me da 25. Ahora veamos los siguientes. Cuarto ejemplo. Logaritmo en base 7 de 7. Acá se cumple una propiedad. Cuando la base y el argumento es el mismo, siempre da 1. Es fácil de verlo porque, volviendo a la definición del logaritmo, el que habíamos visto al principio, la base elevado a qué número me da el argumento. Entonces siempre tiene que ser elevado a la 1 para que dé el mismo. Entonces esta propiedad se cumple siempre. Base y argumento el mismo nos da 1. Ahora, el siguiente ejemplo, el número 5, tenemos logaritmo en base 2 de 0,5. En este caso el argumento está entre 0, o sea, es mayor a 0 y menor a 1. O sea, está entre 0 y 1, o sea, sin el 0 y sin el 1. 0,5. Entonces, la definición nos dice 2 elevado a cuánto me daría 0,5. Bueno, 2 a la menos 1, o sea, el resultado de este logaritmo sería menos 1. ¿Sí? Y esto se cumple siempre que el argumento esté entre 0 y 1 y la base, un número entero, nos va a dar negativo. En el siguiente ejemplo tenemos algo medio parecido. Tenemos base, fraccionaria y número entero. O sea, en este caso, un tercio elevado a cuánto me daría 9. Bueno, para que me dé 9 tengo que elevar a la menos 2. En este caso también nos da negativo. ¿Sí? Y por último,
el caso del 0. Logaritmo en base 4 de 0. En este caso no tiene solución, porque ¿a cuánto tendría que elevar el 4 para que me dé 0? No existe ningún número. Si yo lo elevo a la 0, me da 1. Si yo lo elevo a la 1, me da 4. Si yo lo elevo menos 1, por ejemplo, me da un cuarto. ¿Sí? No existe ninguna potencia que yo pueda resolver que me dé 0. Esa es la justificación. Bueno, espero que hayan entendido. Este es un video introductorio de operaciones con logaritmos. Nos vemos en la próxima.